En el ejercicio 8 se nos pide calcular límites aplicando propiedades. En el tema tenemos el límite de una suma, donde uno de los términos contiene una función y una constante. Primero que nada vamos a aplicar la propiedad del límite de la suma y luego la propiedad del límite de una constante por una función. El límite de la suma no es otra cosa que la suma de los límites, es decir, el límite de cada uno de los términos. Entonces tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de 3 por f de x más el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Ahí lo que he hecho es aplicar la propiedad del límite de la suma. Ahora vamos a aplicar la propiedad del límite de una constante por una función. Eso consiste en sacar la constante fuera y calcular solamente el límite de la función. Entonces, esto me quedaría 3 por el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. El límite de f de x me lo dan en la consigna, que es menos 2. Entonces me quedaría 3 por menos 2 más el límite de g de x me dan que es 3 medios. Y esto sería 3 por 2 es 6, menos 6, más 3 medios. 2 por 6, 12, menos 12, más 3 sería menos 9 medios. En el apartado B tenemos el límite de un producto. El límite del producto por propiedad es el producto de los límites, es decir, yo puedo calcular el límite a cada factor. Entonces tendría el límite cuando x tiende a x sub 0 del primer factor, que es f de x, por el límite cuando x tiende a x sub 0 del segundo factor, que es 2 por g de x. Ahora, al igual que en el apartado anterior, el límite de una constante por una función consiste en sacar la constante fuera y calcular el límite de la función. Entonces me quedaría el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por 2 por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Por hipótesis, en la consigna me dan que el límite de f de x es menos 2 por el 2 este, y el límite de g de x es 3 medios. Este 2 se simplifica con este y me queda menos 2 por 3, que es menos 6. En el apartado 12 tenemos el límite de un cociente, que es el cociente de las funciones f y g. Esto, por propiedad del límite, es el límite cuando x tiende a x sub 0 del numerador sobre el límite cuando x tiende a x sub 0 del denominador, siempre y cuando este límite sea distinto de 0. Esto tengo que tener en cuenta que siempre para que yo pueda aplicar esta propiedad tiene que ser distinto de 0 el límite del denominador. Como en este caso el límite de g de x es distinto de 0, me dan que es 3 medios, entonces puedo aplicar la propiedad. Reemplazo en el lugar del límite de f de x menos 2 y en el límite de g de x 3 medios. Esto es lo mismo que menos 2 por 2 tercios, que es menos 4 tercios. Y por último, en el apartado D tenemos el límite de una función exponencial, donde en la base del exponente de la potencia tenemos la función g y en el exponente la función f. El límite de esta función compuesta consiste en calcular el límite de la base elevado al límite del exponente. Es decir, calcular el límite tanto a la base como al exponente. El límite de g de x es 3 medios y el límite de f de x es menos 2. Como el exponente es negativo, lo que me hace es invertir la base. Por lo tanto, aquí tendría 2 tercios
al cuadrado. Y 2 tercios al cuadrado es 4 novenos.